Perfecto. Vamos a iniciar con el webinar. Muy bienvenidos todos. Vamos a tener el webinar de firma electrónica en México. Tendremos como panelistas a Alfredo Reyes, socio fundador de Lexinf, que son básicamente expertos en derecho digital y propiedad intelectual y protección real en el entorno digital. También es conocido como el padre de la firma electrónica en México. Muchas gracias, Alfredo, por asistir. También contaremos con Tomás Álvarez, quien es fundador y gerente general de la empresa Mifiel, empresa sobre firma electrónica avanzada, que también es la firma utilizada por el SAT. Muchas gracias también, Tomás, por atender también nuestra invitación. Y también contamos con la presencia de José Manuel Jiménez, quien es fundador y gerente general de la empresa WebDocs, que es un sistema de gestión de contratos que cuenta también con herramientas de firma electrónica. Muchas gracias, Manuel, también por tu presencia. Bueno, nosotros en primer lugar me gustaría presentarles un poco el temario de lo que se verá en este webinar. Como sabemos, el tema de la firma electrónica es un elemento muy cotizado en nuestros días. Hemos recibido muchas solicitudes sobre la firma electrónica, sobre todo por la contingencia, por el trabajo remoto y también por lo que es la transformación digital. Entonces, en esta línea trataremos de abrir un poquito el conocimiento generalmente y también demostrar la seguridad que tiene la firma para el uso en estos tiempos y obviamente los tremendos beneficios que tiene el implementarla en las compañías, ¿ya? Por lo tanto, cada vez la definición de lo que es la firma, ¿cierto? Pasaremos después a determinar qué es efectivamente una firma electrónica, cómo se compone, cuáles son los elementos básicos de la firma electrónica, qué tipos de firma existen. Hay muchos tipos de firma diferentes en el mercado y hay que entender para qué casos se aplica una o la otra. El marco normativo en México, básicamente cómo aplicar las firmas electrónicas, los documentos y contratos que se recomiendan para ser firmados con diferentes tipos de firmas, los aspectos procesales y probatorios, básicamente cómo se puede determinar también los resultados de la firma y un punto también muy relevante que es la jurisprudencia de lo que ha sido la firma electrónica en México, ¿ya? Así que partiremos con Tomás, que nos ayudará también sobre la manifestación de voluntad o el consentimiento. Muchas gracias, Benjamín. Creo que toda plática sobre una firma electrónica debe empezar por recordando todos que una firma no es más que una manera de manifestar voluntad o expresar consentimiento en un acto. Y hay varias maneras de hacer esto. La firma no es la única. Por ejemplo, una cruz en una servilleta, eso es una manifestación de voluntad. Claro, cuando vayas con un juez, pues vas a tener el problema de probar que esa cruz en efecto la hizo la otra persona y que tenía que ver con el acto que tú estás diciendo en el que entraron conjuntamente, ¿no? Pero entonces tenemos la firma autógrafa en un documento, que es la más común, es la que todos estamos acostumbrados a ver. Un sello en un documento también puede ser una firma. Una firma digitalizada en una tablet, como cuando te entregan un paquete y el repartidor te pide que firmes con una plumita en el dispositivo. Un usuario, una contraseña, por ejemplo, cuando haces una operación en home banking, en donde mandas una transferencia a alguien, pues eso es una firma, estás firmando que quieres hacer esa transacción. Y también tenemos ya cosas más especializadas como la firma electrónica avanzada. Ahora, empezando con, tenemos que ponernos en contexto de qué es una firma. La definición es que es un rasgo o conjunto de rasgos que siempre haces de la misma forma y que identifican a la persona y sustituyen el nombre y los apellidos. Y entonces esto lo estampas en el documento, digamos, que quieres tú manifestar tu voluntad. Si tomamos esta definición y la llevamos al plano electrónico, digital, pues tenemos que respetar esto mismo, ¿no? Pero traducirlo a digital. Y entonces la definición de una firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que asocian al documento y que se vinculan con el firmante. Entonces es un mecanismo para ligar el documento y el firmante, la relación que tienen y además un tema de identidad. Ahora, específicamente en la regulación mexicana, tenemos que, bueno, se respeta esa misma idea de que son los datos
en forma electrónica que ligan al firmante y al documento. Y además, bueno, se agrega específicamente que tienen los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa y que son admisibles en prueba en juicio. Esto está en el artículo 89 del Código de Comercio. Entonces, la legislación mexicana toma esta idea de que es una firma electrónica, que es mundial, y agrega esta especificidad de que les recordamos que sí es una prueba en juicio y que además tiene los mismos, digamos, efectos que una firma autógrafa. Ahora, México tiene una peculiaridad en que el Código de Comercio también nos habla de una constancia de conservación, está en el artículo 49. Muchos de ustedes ya lo han escuchado, lo que se llama la NOM 151, porque cómo se emiten estas constancias está definido en esta normatividad. Y lo importante aquí es que en México, cuando tú tienes un documento electrónico al cual le tramitas una constancia de conservación, adquieres una presunción de integridad del documento. No es obligatorio, pero en un juicio, pues quieres tener presunciones a tu favor, ¿no? Entonces, eso es específico en México, en muchos países no se hace, pero bueno, aquí está. Es recomendable siempre que se pueda, pues tener una constancia de conservación. Ahora, hablamos de la firma simple, la constancia de conservación, y tenemos otro tipo de firma. La ley mexicana define dos tipos de firmas, simples y avanzadas. La firma electrónica avanzada, lo que tiene es que cumple es un subtipo de firma electrónica que cumple con lo que establece el artículo 89 del Código de Comercio. Y bueno, ¿qué tiene que cumplir una firma electrónica avanzada? Son 4 requisitos, están en el artículo 89, y te habla, los primeros 2 son los realmente importantes, el 3 y el 4 son subproductos de cómo funciona. Pero empecemos. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante. Leído fuera de contexto no tiene mucho sentido, entonces vamos a despedazarlo y tratar de entender a qué se refiere. La firma electrónica avanzada funciona con un certificado y una llave privada. No me voy a meter en temas criptográficos, entonces vamos a hacer una analogía. Imagínense una pluma con la que ustedes generan esta cadena de datos que es la firma en sí, la firma electrónica avanzada, la que se pone en el documento. Y yo puedo usar una pluma BIC. Y entonces eso, digamos, es una firma electrónica simple. Pero ahora, si yo voy con una entidad que está autorizada para emitir estas plumas especiales, vamos a llamarle, como podría ser el SAT o como son los PSCs autorizados por la Secretaría de Economía, esta firma, cuando yo la uso, me emiten un certificado esta pluma, cuando yo la uso, me emiten un certificado junto con la pluma. Y en el certificado vienen mis datos identificatorios. Cuando yo quiero tramitar esta pluma, me tengo que presentar, por ejemplo, el caso del SAT, donde me identifico con una identificación oficial, ven que sí soy yo, hacen un proceso de enrolamiento donde hasta el scan del iris me hacen. Y entonces esta pluma especial queda ligada con este certificado. Y cuando yo firmo, genero mi firma con esta pluma especial y le doy el certificado que trae mis datos a la persona que va a recibir la firma. Y ellos con eso pueden garantizar que se usó la pluma que está ligada al certificado. Saben que fui yo. Y entonces, esto de que tienen que estar, corresponde exclusivamente al firmante, se trata de eso. Por eso es un proceso tan solemne cuando te emiten la fiel, porque tienes que ellos tienen que garantizar que solo te la dan a ti y que cuando se crea, tú eres el único que tiene la llave privada. Por eso es que solo los PSCs pueden emitir este tipo de certificados, porque garantizan esto a través del proceso que hicieron para poder ser autorizados como PSC. Y el segundo punto es que cuando tú uses esta pluma mágica que te dieron, o pluma especial, solo tú la puedes tener. Y esto recae más en la plataforma que uses para firmar. Quiere decir que la plataforma tiene que estar estructurada de tal forma que no te pida que entregues la pluma, sino que te permita hacer el proceso de la firma en tu computadora y nada más subir, digamos, como el grafo que generó. Y la pluma nunca la entregas a nadie porque esa corresponde solo a ti. Si tenemos estas dos cosas, si cuidamos estas dos cosas, entonces tienes una firma avanzada o fiable que tiene el no repudio, lo cual vamos a ver más adelante, pero en un juicio pues es muy poderoso eso, ¿no? Alfredo, no sé si quieres agregar algo aquí o me sigo. No, está muy bien. El artículo 97 del Código de Comercio hace esa referencia y esos datos de creación de firma es tu punto key. Es precisamente tu clave privada.
con la que vas a firmar, la que utilizas para firmar. Ya ves que te dan el punto key y te dan una contraseña de acceso a tu punto key. Esa, pues, no la compartes. Eso era, Tomás. Exacto. Perfecto. Bien, ahora, bueno, le cedo la palabra a José Manuel porque nos va a dar un resumen de lo que hemos visto. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Alfredo. Bueno, a grandes rasgos, bueno, podemos concluir de lo comentado por Tomás y también Alfredo, de que una firma electrónica tiene directamente un firmante que a través de la firma electrónica manifiesta su consentimiento. Recuerden que la firma electrónica es una manera de manifestar el consentimiento, que genera propiedades electrónicas que quedan en un documento electrónico y ese documento electrónico es válido como prueba en juicio. Agregar que la firma electrónica avanzada, pues, por ejemplo, no requiere obligatoriamente de una constancia de conservación de datos, podría eventualmente utilizarse un informe pericial para presentarla como prueba en juicio, ¿no es cierto? Pero es mucho más eficiente hacer una constancia de conservación de datos porque eso también le da una presunción de prueba mucho más eficiente en costos, quise decir, ¿no es cierto? No sé si, Alfredo, tú quisieras comentarme algo al respecto. Claro, no, este es interesante. Este documento electrónico en México se define como mensaje de datos. A final de cuentas, la legislación mexicana, como la de 144 países en el mundo, reconocen en su legislación interna la legislación modelo de UNCITRAL, que habilita o posibilita el uso de la firma electrónica, tanto simple como avanzada, para contratar en estas jurisdicciones. Hay una pregunta de Jorge Mafud en el área de preguntas, en donde dice, ¿cuál es la mejor práctica cuando se trata de firmar electrónicamente contratos internacionales? Y es eso precisamente, a final de cuentas, utilizando modelos estándares reconocidos de la ley modelo y que aparte operan en nuestra legislación, pues nuestra legislación reconoce el uso de certificados extranjeros como propios, siempre y cuando hayan sido generados con un nivel de fiabilidad equivalente. Entonces, me parece muy bien, y si cubre estos elementos básicos una firma electrónica, podemos considerar que esta será válida y podremos contratar y obligarnos conforme a ella. Perfecto, muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, y vuelvo a darle la palabra a Tomás para que hablemos un poco de los tipos de firma electrónica en México. Sí, bueno, como lo mencionamos, tenemos la legislación contempla dos tipos generales que son la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. En la firma electrónica simple hay muchísimos, porque intercambio de claves y contraseñas, aceptar términos de uso y condiciones, un biométrico, todo esto son formas de firmas electrónicas simples, y luego tenemos la avanzada. Ahora, entre las simples, el subtipo 1, pues sería pues, la tableta esta de cuando entrego, cuando recibo un paquete y me piden que firme, que haga el grafo en el aparato, pues ahí tengo una firma electrónica simple. También tienes el intercambio de claves y contraseñas, que este intercambio de claves y contraseñas abarca muchísimas cosas. Cuando el banco, por ejemplo, haces una transacción y ahora te mandan un mensaje por SMS para que lo ingreses, bueno, ahí tienes un intercambio de claves y contraseñas. En este caso, para este caso, WebDocs, ahorita les van a platicar, tienen una integración de un intercambio de claves y contraseñas. Les van a mostrar cómo funciona. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Tomás. Como comenta Tomás, WebDocs tiene una firma electrónica nativa, una firma electrónica simple, la cual está dentro del listado de la Approved Process Lead de Acrobat Reader, y es una firma utilizada por DigiCert. Yo les voy a mostrar rápidamente cómo se utiliza esta firma electrónica. Ahora, ¿pueden ver mi pantalla, me parece? ¿Sí? ¿Todos ven mi pantalla dentro del sistema? Ahora estoy directamente en WebDocs. WebDocs, como yo les comentaba, bueno, de partida, yo soy Benjamín Frascaroli, soy un Country Manager de WebDocs México. Se me olvidó presentarme al inicio del webinar. WebDocs es un sistema de gestión contractual. Entonces, lo que tenemos acá es un proceso de creación de contrato, en este caso es un proceso de contrato de prestaciones de servicio, y vamos a utilizar la firma electrónica de WebDocs. El proceso consta de una serie de pasos en las cuales participan redactores del documento,
con sus propias instrucciones, aprobaciones de diferentes áreas, que puede ser el área legal, el área solicitante, y puede ser tan complejo como ustedes necesiten. Y cuando pasamos a la fase de firma, contamos con la detección de quiénes van a ser los firmantes y qué documentos vamos a firmar. Para la selección de los firmantes simplemente se pueden agregar en esta sección nuevos firmantes, pueden ser tanto internos como externos, eso quiere decir que se la pueden enviar también al prestador de servicio o al comprador de sus servicios o al trabajador, etcétera, cualquier persona que sea externa al sistema, ¿ya? Entonces acá yo me declaré como firmante y voy a aclarar qué documentos vamos a firmar. Puedo seleccionar uno o varios documentos. Acá en esta sección seleccioné un documento de prestación de servicio, como pueden ver es la versión número 2, ¿cierto? Y esta cuenta con la aprobación del área legal para firmarlo, como se puede ver en este sello en la esquina inferior derecha. Entonces ya tenemos todos los elementos para firmar, acá está el resumen de la firma y simplemente pasamos a la firma. Para esto se completa el paso y lo que sucede en este momento es que el sistema envía él o los documentos a la casilla de correo de la persona que va a firmar a la espera de la firma de todos los participantes. El documento no se va a liberar hasta que todos los participantes hayan firmado el documento. Y el resumen de lo que se verá finalmente, como pueden ver queda en stand-by, será un documento que nos llega primero a nuestra casilla electrónica y aparecerá, como se ve en esta sección, este es el formato de firma, entonces yo vengo aquí a mi correo electrónico, acá ya recibí inmediatamente firma electrónica, que es un correo desde Webdocs. Esta operación es exactamente lo mismo que se realiza con la integración que tenemos con la firma avanzada de MiFiel. Entonces este correo me llega para ser procesado, puede ser a través del computador o a través del celular, no hay ningún problema. Y al presionar firmar documento me lleva a esta instancia externa en la cual me muestra el documento en un formato no editable. Tengo toda la información del documento, acá está el sello de agua, ¿cierto? Está el documento que nosotros cargamos para firmarse y tengo dos opciones que son rechazar el documento y declarar mis comentarios obviamente y que el proceso de creación del documento vuelva atrás o firmar el documento. En este caso el sistema me indica obviamente las condiciones, la responsabilidad que estoy aplicando por firmar y firmo el documento. Al momento de firmar, Digicer nos provee del certificado digital que se plasma sobre el documento y se aplica un sello de tiempo y un sello criptográfico con las condiciones de firma. Toda esta información queda almacenada en el documento, tanto de manera visual como aplicado o encriptado en el documento. Entonces esto, si es que uno abre el documento, se podrá ver desde la Acrobat Reader inmediatamente que las firmas son válidas. Entonces acá inmediatamente el sistema me liberó el documento, porque soy el único firmante, ¿ya? Y me entrega el documento ya firmado en la versión final. Si voy a la última hoja, me aparece acá las firmas de todos los firmantes, acá aparece el sello de tiempo, y acá aparece el identificador único de firma. Entonces yo luego de esto vuelvo a Webdocs, revisamos la plataforma, y lo que veremos inmediatamente es que el documento ya se recibió, se plasmó en el proceso y el proceso puede continuar con un documento firmado. Y acá, si volvemos también a la sección, si nosotros abrimos los documentos con Acrobat Reader, se podrá detectar en la sección de firma que hay una firma que es válida y que Acrobat Reader la detecta también como tal. Y te muestra también la información de la validez de la firma, todos los atributos de por qué se firmó, las condiciones de cómo se accedía. ¿Ya? Y ahora pasamos a lo que es la firma electrónica avanzada. Muy bien, entonces vieron la integración. Eso es una firma electrónica simple en Webdocs. Y Perfecto. lo nuevo es que ahora MiFiel, que es una firma electrónica avanzada, también está integrada en Webdocs. Entonces, recapitulando, la firma electrónica se tiene que hacer usando una llave ligada a un certificado que te emitió un PSC. Por ahí preguntaron eso, estaba viendo las preguntas. Lo que la hace avanzada es que el certificado que estás usando, bueno, la llave correspondiente al certificado, fue emitido por un PSC. La que acaban de ver no es un PSC el que emitió el certificado y por eso es simple. En MiFiel usamos la del SAT, que el SAT es un PSC. Entonces, ¿qué diferencia hay? La principal es que la firma avanzada es no repudiable, justamente por este proceso de que se emitió a través de un PSC. Y además,
es la más conocida entre los jueces en México. ¿Por qué? Porque los jueces firman sus declaraciones patrimoniales usando la firma del SAT. También la comunicación con la judicatura se hace usando una firma electrónica avanzada que tienen ellos. Los amparos se firman así. Inclusive algunas sentencias ya traen una firma electrónica avanzada. En las de México, las últimas que vi, ya traen firma electrónica avanzada. Entonces, esa es la diferencia principal. Y justamente por esta emisión del certificado por parte del SAT, un PCC, es que tienes este no repudio, porque hicieron la validación de que te entregaron a ti los documentos, digamos. Entonces, ahora nos va a enseñar cómo funciona. Es muy similar, pero tiene unas pequeñas diferencias. Perfecto, entonces en la misma línea les vamos a mostrar ahora cómo opera la integración con la firma electrónica de MiFiel. Es exactamente la misma operación que realizamos con Webdocs, con la diferencia que ahora la firma se realiza en el sistema de Fiel. Entonces en este caso, siguiendo el mismo proceso, tengo un proceso acá en paralelo, ¿cierto? Acá estaba el de Webdocs, acá está el de MiFiel. El mismo proceso, se siguen los mismos pasos, están los mismos documentos también para revisar, y en este caso va a firmar Tomás por el lado de MiFiel y va a firmar el mismo documento que tenemos para firmar. Entonces, en este caso, validamos y va a ser la misma situación. El sistema va a quedar también en stand-by a la espera de que todos los firmantes hayan realizado la operación. Entonces, Tomás, yo te voy a pasar el control de la pantalla para que tú muestres también cómo se realiza la operación. Claro que sí. Bien, tomo control. Vamos a poner la pantalla. Muy bien. Listo. ¿Me confirman cuando la puedan ver? Sí. Bien, bueno, aquí me acaba de llegar el correo invitándome a firmar. Vamos a revisar el documento. Como yo tengo una cuenta en MiFiel, el sistema me va a meter a mi cuenta. Pero lo importante es que esto se pueda hacer fuera del sistema, ¿no? Si yo no estuviera registrado en MiFiel, no se le pide a la persona que va a firmar que se registre en MiFiel. Entonces, reviso el documento, se ve todo en orden, le damos continuar, y ahora me pide los archivos de la Fiel. Al usar la Fiel, acuérdense que cumpliendo los 2 del 97 del Código de Comercio, se usa un certificado emitido por un PSC, o sea, que garantiza que cuando se creó la firma estaba en exclusivo control el certificado estaba en exclusivo control del firmante. Y ahora lo que garantiza MiFiel es que el proceso de firma se hace en el navegador del usuario, de tal manera que el usuario no comparte el punto key de su firma con nuestro sistema. Entonces, aquí voy a cargar mi clave privada y ahora me pide la contraseña. MiFiel hace una validación en tiempo real con el SAT para ver que no esté revocado y listo, ya está firmado. Ahora te regreso la pantalla, Benjamín, porque yo ya acabé mi chamba. Perfecto. Entonces, como pudimos ver, el documento ya quedó firmado, el mismo procedimiento utilizado con MiFiel se aplica dentro del sistema de Webdocs y ahora simplemente si actualizamos ya tendremos también la recepción de los documentos de Fiel. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento, los documentos se almacenan en Webdocs y finalmente seguimos con el procedimiento de término del contrato o de clasificación. Entonces con eso se tiene todo el ciclo contractual contenido y tenemos todas las categorías de firmas electrónicas para poder abordar todos los tipos de documentos. Entonces ahora podemos continuar también con la presentación. Acá me parece, Alfredo, que... Benjamín, nada más una cosa, no enseñamos cómo se veía, o no lo íbamos a enseñar, ya me confundí, perdón. Ah, perdón, sí, sí, sí. ¿Cómo se ve un documento firmado? Es importante. ¿Qué es lo que voy a ver, no? Cuando use la Fiel. Ah, sí, por supuesto. Déjame actualizar acá. Creo que también lo recibí. Ahí está. Sí, ahí está el correo electrónico. Acá en el correo siempre se recibe para cada uno de los firmantes, se recibe el documento en su versión PDF, que es como queda la firma visual de la firma de MiFiel. Acá está el sello, ¿cierto? La identificación de la firma, acá Tomás Álvarez, y el RFC también que aplicó sobre el documento. Y también tenemos el .xml, que es básicamente el documento específico que contiene toda la información de la firma.
¿cierto? Incluyendo la Más constancia de conservación. efectivamente. Y acá en el sistema de WebDocs, como podemos ver, se recibieron los documentos, acá está el punto XML y acá está el documento firmado también por mi fiel de la misma manera, son exactamente el mismo procedimiento, entonces les queda una copia en poder de los firmantes y una copia como registro también en el sistema de WebDocs para que la empresa pueda tener también control sobre toda su documentación y contar obviamente con los certificados de firmas relevantes. Y ahora pasamos también a lo que es el marco normativo de la firma electrónica en México. Alfredo, por favor. No, hombre, claro, con muchísimo gusto. Fíjense, aquí hay una cuestión muy interesante en relación con este tema, porque todo surgió en mayo del 2000. En mayo del 2000 hubo una reforma importantísima para el comercio electrónico en México, porque en ella se hizo propia la legislación modelo de UNCITRAL en materia de comercio electrónico y se reformó Código Civil Federal, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles y también la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y en ese orden de ideas han servido como marco precisamente para la utilización de mensajes de datos y el uso de firmas electrónicas. Unos años después vino una ley modelo de firma electrónica que el 29 de agosto del 2003 incorporamos en nuestra legislación y se ha venido integrando poco a poco legislación complementaria. Código Civil Federal, el consentimiento a través de medios electrónicos es expreso. Eso es básico, esa fue la parte fundamental precisamente de la reforma. ¿Por qué? Anteriormente era un consentimiento tácito. Y como era un consentimiento tácito, el que lo recibe tiene que probar que esa recepción consistió o fue un consentimiento. Y era particularmente difícil. Al tener ya la calificación en legislación mexicana de consentimiento expreso, ya no tengo que probar que ese clic significó una aceptación a justo lo que había arriba. El Código de Comercio, aparte también de hacer referencia al consentimiento, habla de mensaje de datos y define al mensaje de datos como información creada, recibida, archivada o comunicada a través de medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología. Fíjense qué amplio es y parte también de UNCITRAL en ese contexto. Y no solo eso, establece consideraciones específicas para la contratación electrónica, establece reglas y establece cuestiones muy particulares, pero lo más importante de todo es que lo considera como prueba en juicio. Y eso es una de las ventajas más grandes que tiene nuestra legislación, porque no solamente dice la ley por decreto, el mensaje de datos es prueba en juicio, sino que establece reglas específicas de valoración de la prueba en juicio por parte del juzgador. Y eso le da un valor enorme, ¿no? Ya Tomás hablaba de la garantía de integridad, que te puede dar contar con una constancia de conservación o probar de alguna otra forma que el documento es íntegro y no se ha modificado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva. Pero también hay presunciones legales expresas en relación con el tema de atribución. Y se establece que se presumen del emisor. Bueno, lo importante primero es tener bien claro qué carambas es una presunción legal, porque muchas veces no tenemos esa certidumbre. Pues para explicarlo de una manera muy rápida, una presunción legal es un marinero que se va a la mar y mar 3 años, regresa a puerto y se da cuenta de que tiene un bebé de 2 meses. Al momento en que llega dice, ese niño no es mío, yo estuve 3 años fuera en alta mar, ¿cómo va a ser mío un niño de 2 meses? Pero hay una parte en la legislación que establece claramente que
se va a entender que es padre de los hijos nacidos en matrimonio el esposo. Y como pues todavía no se había disuelto el vínculo matrimonial, el señor es esposo y por tanto, por decreto, por disposición de ley, era padre. Bueno, pues esa es una presunción legal. Así, ¿qué tendría que probar? Pues esta persona tendría que probar que no es papá del hijo para poder tumbar, por así decirlo, esta presunción legal. Es lo que tendríamos que hacer. Tenemos una presunción legal de atribución si utilizamos medios tecnológicos en la generación del consentimiento. Fíjense nada más qué maravilla. O utilizamos un sistema de información programado por el emisor o en su nombre que opere automáticamente. Y en ese mismo orden de ideas, para la parte administrativa pública, la ley de firma electrónica avanzada, la norma a la que ya se refirió Tomás, los reglamentos al Código de Comercio, había una pregunta por ahí, una pregunta interesante de quién autoriza un PSC, ¿no? Y pues debe de estar autorizado, debe de contar con una acreditación y no solo eso, debe de estar publicada en el diario oficial. Y reglas específicas para ver qué es aquello que pueden hacer y cómo. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Benjamín. En el sector financiero también existen disposiciones particulares. Había, por así decirlo, el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito y la Circular Única Bancaria hace referencia específica al uso de firma electrónica o al intercambio de claves como firma electrónica, es decir, tanto firma electrónica simple como avanzada. El sector laboral también, en la legislación, en la reforma laboral, también habla específicamente del uso de medios tecnológicos para la contratación de trabajadores. Lo mismo en el sector gubernamental, la legislación aduanera, la fiscal. Es impresionante cómo el propio gobierno, tanto locales como federales, han estado impulsando el uso de medios tecnológicos para la contratación de una manera impresionante. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Y es en este orden de ideas como pues debemos de considerar que nuestra propia ley establece cuatro grandes principios. Fíjense nada más, esto es algo interesante. Nuestro propio Código de Comercio tiene un artículo de definiciones de todo lo que se entiende en electrónico. Y los cuatro más importantes principios no están definidos en ese artículo. Entonces, seguramente el legislador pensó, bueno, pues seguramente va a estar Alfredo y me va a estar platicando estos temas. Pues vamos a platicar a qué se refiere con cada uno de ellos. El primero es equivalencia funcional. ¿Qué es o por qué podemos entender que algo es funcionalmente equivalente? La forma más simple, lo que menos trabajo me ha costado, ha sido pensar, cerrar los ojos y pensar. Imagina tu firma autógrafa, esa firma toda garigoleada, esa bonita que tú tienes, que se la copiaste a tu papá o a tu profesor de primaria o a tu mamá o a tu, no sé, esa copia, esa firma también, que te gusta. Y el NIP de tu tarjeta de crédito, no me lo digas. ¿Se parecen? No, pero sirven para lo mismo. Es decir, en su función, solo en su función son equivalentes, pero son dos cosas completamente distintas entre sí. Bueno, pues una firma electrónica es funcionalmente equivalente a una firma autógrafa. Y en ese orden de ideas, fíjense nada más cuántas cosas pueden salir de solamente este concepto de equivalencia funcional. Yo podría utilizar una firma electrónica, un NIP, para firmar un contrato. ¿Estamos de acuerdo? Pero también podría utilizar un NIP o una firma electrónica en un papel. Y nada me limita la posibilidad de hacerlo, porque tanto el papel como el mensaje de datos es funcionalmente equivalente, al igual que la firma.
autógrafa y la firma electrónica. Entonces, yo podría utilizar una firma electrónica en un documento en papel. ¿Alguno de ustedes ha recibido un comprobante fiscal digital en la Ciudad de México? Ven que tienen un código QR. Ese código QR es una firma electrónica. Fíjense cómo un documento en papel cuenta con una firma electrónica válida. Ahora, al revés, podemos tener una firma autógrafa en un mensaje de datos. ¿Pierde por ello la calidad jurídica de firma? No, es exactamente igual y es perfectamente válida legalmente, pero en lugar de estar contenida en un papel, está contenida en un mensaje de datos. Equivalencia funcional. Segundo, compatibilidad internacional basado en estándares. Es muy importante y es por ello que tanto Tomás como José Manuel hacen referencia precisamente a la certificación. Son estándares internacionales, son esquemas que precisamente ayudan a este tema de la compatibilidad internacional. El principio de autonomía de la voluntad de las partes, es la suprema ley en los contratos. Siempre y cuando respetemos la voluntad de las partes, podemos operar. Es el principio del NIP o es el principio del intercambio de claves y contraseñas a que se refería Tomás. Y por último, el tema de neutralidad tecnológica, es decir, por disposición legal o por orden de autoridad, no me pueden obligar a utilizar una tecnología en lo particular. Ya me estoy deteniendo mucho en las láminas, pero si quieres, vámonos a la siguiente. Esto es nada más como una referencia, como un acordeón, y esto es para ustedes. No te imaginas cómo me ha servido a mí en lo particular. De hecho, si ustedes ven la definición o ustedes tienen referencia a la legislación, pues esto podría ser un tour muy rápido sobre los principales temas que se tratan en la normativa, en el propio Código de Comercio. El concepto de equivalencia funcional, la atribución del mensaje de datos, la presunción del envío. Fíjense cómo ya no solamente es la presunción de emisión, sino también presunción de envío, momento de recepción, momento de expedición, acuse de recibo, etcétera. O sea, vamos, yo les recomiendo que esto lo tengan por ahí. Yo, cuando tenía oportunidad de dar alguna entrevista sobre estos temas o lo que fuera, o al dar mi clase, tenía esto como un acordeón. ¿Cómo le llaman, José Manuel, en Chile al acordeón? Los torpedos. Los torpedos. En España le llaman chuletón, en Chile torpedos, y aquí en México son nuestro acordeón, para más o menos tener la referencia de por dónde van los tiros. Vámonos a lo siguiente, por favor. Y ahora viene un tema interesante. Tomás, ibas a comentar tú también alguna parte. Es que me toca. Claro, por eso ya te va. Solo hacer un comentario. Recuerden a todos los participantes de que vamos a dejar un espacio al final para que hagan más preguntas, así que vayan también guardando los puntos importantes de cada fase, de cada parte de la presentación, para ir guardando las preguntas para el final. Y también las van poniendo ahí en el chat de preguntas. Muy bien. Vamos a hablar de qué se puede firmar con una firma electrónica. Van a ver que es casi todo, pero siempre hay documentos específicos. Entonces vamos a empezar con las que requieren fe pública. Entonces, constituciones de sociedades, ¿se pueden o no hacer con la firma electrónica avanzada? La respuesta es depende. Para empezar, bueno, en México están las SAS, que se puede ya, el proceso para constituir una de este tipo de empresas se usa la FIEL, es tuempresa.com, no recuerdo la página, pero bueno, ahí lo haces. Y ahora, ¿qué pasa con una SDRL o una SADCB? Si lo haces con un notario, no vas a poder, porque la ley notarial de los estados habla de que firmó en mi presencia, o sea, desde el punto de vista del notario. Y entonces, bueno, tienes que ir a la presencia del notario y si vas a firmar ahí, mejor lo haces autógrafo. Ahora, los corredores públicos no tienen esa limitante. A ellos la ley de correduría dice que a mi juicio está en condiciones de firmar, o bueno, que a mi juicio. Y eso se puede, algunos corredores lo que están haciendo es que con una videollamada hacen este juicio y
usan la firma electrónica para constituir. Entonces, si van con un corredor, hay corredores que ya están constituyendo empresas usando SDRLs y SASB y las que pueden ellos, porque hay un par que no pueden, usando firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, por eso es que es un sí más o menos. Y después, el resto de los documentos sí se pueden firmar usando una firma electrónica avanzada si lo haces con un corredor público, ¿no? Que te permite este proceso. Buenísimo, gracias Tomás. Bueno, aquí complementarte que en todo lo que tiene que ver con mandatos, principalmente generales, especiales, judiciales y también el caso de registros de accionistas, títulos accionarios, todos esos tipos de contratos y documentos pueden ser firmados con firma electrónica avanzada. El caso del mandato especial también permite el uso de una firma simple. Y luego de este recuadro, si pasamos al siguiente, vemos que en términos de lo que son contratos comerciales, prestaciones de servicio, confidencialidad, de suministro, de distribución comercial, etcétera, son contratos que permanentemente se realizan en distintos tipos de empresas, admiten el uso de los dos tipos de firmas, simple y avanzada. Si seguimos avanzando y luego caminamos hacia los contratos y documentos financieros, acá quisiera nuevamente darle la palabra a Tomás para que nos pueda comentar qué pasa con los pagarés también. Sí, de hecho, por ahí salieron dos preguntas, creo, sobre este tema, porque siempre es el primer, oye, pero ¿y el pagaré? Bueno, legalmente, y aquí Alfredo me puede interrumpir cuando quiera porque es abogado, legalmente no hay un impedimento para firmar un pagaré con una firma electrónica. El problema es que en la ley de títulos y prestaciones de créditos habla de una cadena de endosos ininterrumpida. Entonces, ¿cómo haces un endoso de un documento electrónico? Con los autos en México pasó lo mismo. Antes el auto se vendía, tenía yo la factura original, que era un papel, se lo endosaba al que se lo vendía y ya tenía la factura. Y pues como es un papel, a menos de que yo pues haga una falsificación de firmas y haga una factura apócrifa, no se podía. Pasamos a factura electrónica y se cae este sistema porque la factura electrónica, pues puedes tener N versiones originales y endosar electrónicamente y pues no puedes tú estar endosando el mismo documento 10 veces, ¿no? Eso es un problema. Entonces lo resolvieron imprimiéndolo en un papel especial. La factura digital la imprimen, la firman, te la dan y ya es un papel otra vez que tienes original, ¿no? ¿Cómo haces esto en un pagaré? Nosotros en MiFiel tenemos una solución en donde se es un blockchain justamente para que no puedas endosar el pagaré dos veces y que cumplas con esta cadena de endosos ininterrumpidos. Lo estamos haciendo con unas financieras ya y es especialmente útil cuando tienes una financiera que tiene que endosarle esos pagarés a una financiera de segundo piso como línea de fondeo, ¿no? Entonces, sí se puede, nada más que hay que tener cuidado en cómo se hace. Y mira, nada más un complemento importante respecto de lo que dice Tomás. Fíjense que la ley de títulos de crédito tiene tiene como legislación supletoria al Código de Comercio. En aquello que no está específicamente consignado en la ley de títulos, aplica lo establecido en el Código de Comercio. Si el Código de Comercio establece la posibilidad de utilizar medios tecnológicos para la contratación, es obvio que también se puede utilizar dentro del ámbito de títulos de crédito. Pero el problema no era la emisión del título de crédito, pues eso era fácil, pues cualquiera firma, pues muy sencillito. El problema era más técnico, es decir, vamos a poner un ejemplo muy práctico. ¿Cuál es el original de un mensaje de datos? ¿El que está en mi bandeja de salida o el que está en tu bandeja de entrada? Pues los dos son originales, porque los dos son íntegros, no están modificables, son exactamente iguales. Imagínate yo tener, por así decirlo, una factura o tener un pagaré y yo negociar ese pagaré para obtener, o sea, yo tengo que tú me debes a mí una determinada cantidad de dinero y voy con una institución financiera y decir, oye, yo tengo este pagaré firmado por este señor y yo quiero que me adelantes el dinero. Si yo lo recibiera y lo tuviera así, ¿cómo voy a garantizar que ese es único y que no me fui con 3 bancos a negociar precisamente el adelanto de ese pagaré? El famoso problema de doble pago, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hace Tomás utilizando una red tecnológica importantísima? La blockchain lo hace único y desde su generación ese documento no puede, o sea, es único. Tú tienes y lo puedes llevar la trazabilidad exacta. A final de cuentas, puedes garantizar, por así decirlo, la continuidad de cada uno de los endosos. Y con eso tienes una fortaleza increíble. Eso es lo que está haciendo Tomás, que en tribunales ya se ha reconocido y ya ha funcionado perfectamente bien, ¿verdad, Tomás? Así es. Uh, Buenísimo. Bueno, yo creo que ahora pasando un Bueno, poco a estaban lo... también, bueno, son los tuyos. Había por atrás uno, el contrato de cuenta corriente. Hoy por hoy, en términos de lo establecido por la ley bancaria, es perfectamente válido aperturar una cuenta entre ausentes. Es decir, utilizando un modelo de firma electrónica, poder aperturar una cuenta, ¿no? Y aparte, bueno, es que creo que está mal utilizado el término aperturar, pero poder abrir una cuenta, ¿no? Lo mismo, tanto utilizando la firma simple como la avanzada. Y perdóname, Juan Manuel, vas tú. Sí, no hay ningún problema, pues encantado de que puedas hacer todos los complementos que sean necesarios. Además, bueno, en la lámina anterior se habló del contrato de factoring o factoraje, de la apertura de cuenta de inversión, y justamente la idea es seguir comentando que todos los contratos financieros, forward, con confirming, leasing de distintos tipos, permiten el uso de la firma simple como la avanzada. Y bueno, y ahora entrando en materia de bienes raíces, nuevamente te doy la palabra, Alfredo. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la firma simple y avanzada en este tipo de contratos directamente? Nombre claro, con mucho gusto. Miren, el contrato de promesa de compraventa se puede hacer con firma electrónica avanzada o con firma simple. Tengo referencia de que el Colegio de Notarios está trabajando precisamente para instrumentar un modelo electrónico en estos contextos. Al igual, el contrato de hipoteca, bueno, pues pues se está trabajando en eso. Yo creo que vamos a tener relativamente pronto muy buenas noticias. El contrato de arrendamiento de inmueble. Fíjate que el arrendamiento puede ser civil o puede ser mercantil. Cuando se trata de un contrato civil, también se puede hacer a través de medios tecnológicos. Claro que sí. Miren, anteriormente era muy complicado, sobre todo en la Ciudad de México, porque se reformó el Código Civil Federal el 29 de mayo del 2000. Entonces, en el Código Civil Federal se habilitó el uso de medios tecnológicos para la contratación y el consentimiento expreso, pero no fue sino hasta enero del 2020 cuando se reformó el Código Civil para la Ciudad de México, para el Distrito Federal en ese sentido. Ya ahora es posible y se puede manejar. Si quieres, vámonos a la siguiente. Bueno, El aquí contrato de trabajo. ¿Perdón? no, perfecto, me encantaría también escucharte a ti, Alfredo, cómo aplicas la firma electrónica simple y avanzada en el tema laboral y cómo aplica Ajá. también la norma específica que comentaste sobre el tema laboral en México. Claro, la Ley Federal del Trabajo. Mira, claro que es posible, claro que existe, y aquí hay una cuestión interesante. Utilizando un modelo de firma electrónica avanzada, es perfectamente válido contratar sin ningún otro requisito. Respecto del uso de la firma electrónica simple, se puede contratar, se puede utilizar medios tecnológicos para la contratación, pero ahí es recomendable, vamos, no solamente modificar o establecer la posibilidad en el propio contrato de trabajo, sino en el propio reglamento interior de trabajo, la posibilidad del uso de medios tecnológicos. Y lo mismo para anexos al contrato, finiquitos, liquidaciones, pues obviamente, porque estamos utilizando medios tecnológicos para la contratación y hay que cuidar mucho, sobre todo en el ámbito laboral. Hay una cuestión interesante. Normalmente, ¿qué es lo que se utiliza? Bueno, hay diferentes esquemas para la generación de este NIP. Si utilizas una firma electrónica avanzada, pues la referencia es y está bajo el exclusivo control del trabajador. El problema es que no todos los trabajadores cuentan con una firma electrónica avanzada.
Para una firma electrónica simple, el secreto está en la parte del enrolamiento. ¿De qué manera voy a enrolar al trabajador y me voy a garantizar que la persona es quien dice ser? ¿No? Y a veces se utilizan por parte del patrón algunos elementos en el enrolamiento al trabajador que pueden no ser muy bien considerados en la junta. Por ejemplo, se pone como referencia para el intercambio de la clave el correo de la empresa. El control del correo de la empresa, pues lo tiene el propio patrón, entonces la junta no lo ve pues muy bien que digamos. ¿Qué conviene? Bueno, pues si vas a utilizar un correo electrónico, que sea el correo electrónico personal del trabajador y no necesariamente el correo de empresa, etcétera. Fíjense, este tipo de cuestiones está como el diablo está en los detalles. Hay que ser particularmente cuidadosos en esquemas de contratación y en manejos de flujo o procedimientos, pero como ustedes ven, se pueden hacer infinidad de cosas utilizando medios tecnológicos. Es bueno ir terminando en esa parte con los contratos con los organismos de la Administración del Estado en México, que en este caso, como hemos conversado también varias veces, Alfredo, se pueden firmar con firma electrónica avanzada. Claro, y esto es muy importante porque, de hecho, Secretaría de Economía y diferentes dependencias gubernamentales han firmado convenios precisamente con el SAT para crear, por así decirlo, esta red dentro del contexto federal. Es más, la ley de firma electrónica avanzada, fíjate nada más a qué extremo va la ley, establece que todo debe de poderse utilizar usando modelos de firma electrónica avanzada. Y si alguna dependencia no quiere que se incorpore un trámite, deberá de hacer una solicitud específica a función pública, ¿no? Justificando por qué no se puede utilizar el modelo de firma electrónica. ¿A qué vamos? De verdad, es una apuesta muy clara al uso de la tecnología por parte de gobierno federal. E incluso muchos gobiernos locales están haciendo lo propio. Perfecto, buenísimo, porque con toda esta gran explicación de Alfredo, de Tomás, también de Benjamín, justamente ahora es importante pasar a los temas procesales, que son muy relevantes y seguramente los auditores estarán preguntándose cuál es el valor probatorio de un documento electrónico en México, cómo son los aspectos procesales. Claro, miren, aquí hay una cuestión muy importante, comentábamos hace un ratito. De hecho, en la propia ley se establecen reglas específicas de valoración de la prueba electrónica por parte del juzgador. ¿Qué implica esto? Si yo voy a un tribunal y entrego un papel, el tribunal, el juzgador, valora primero esa prueba y si considera que no cubre o que no corresponde, no me va a aceptar la prueba para ese juicio. ¿Qué pasa cuando tengo reglas específicas de valoración de la prueba por parte del juzgador? Esa prueba se va a admitir en juicio sin ningún problema. Eso es interesante y eso es importante y es un valor adicional que tiene al papel vulgar y silvestre, ¿no? Ese es uno. Segundo, se le da valor probatorio siempre y cuando esta prueba en juicio, no confundir, una cosa es la firma electrónica avanzada o fiable, que a mí me da toques ese término, porque pareciera ser que la otra es retrógrada o que la otra no es fiable, y no es cierto, las dos pues son igual de fiables e igual de avanzadas, solo que una es no repudiable y la otra no, ¿no? Pero se establecen reglas de fiabilidad. Se dice en el 1298A y el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles y el primero del Código de Comercio, se establecen las reglas de valoración y se dice, por ejemplo, en el Código de Comercio se habla de fiabilidad. Y en el Código Federal de Procedimientos Civiles también se habla de fiabilidad, refiriéndose precisamente a los tres elementos principales que comentábamos. Atribución, es decir,
que el mensaje sea atribuible a las personas obligadas. Segundo, que sea íntegro, que no se haya modificado a partir del momento en que se generó. Y tercero, que sea accesible para una consulta posterior. Contando con esos tres elementos, podemos decir que el mensaje de datos es fiable. Y si ese mensaje de datos es fiable, es prueba en juicio. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Hay abogados que no entienden bien este concepto y les da frío presentar el documento electrónico. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan una copia, lo imprimen, lo entregan también y la cuestión es, lo que es prueba en juicio es el documento electrónico, el mensaje de datos, no su representación en papel. ¿No? Entonces, hay que entregar el medio electrónico. Hay que entregar ese medio electrónico, el disco, el USB, el disquete. Ahora, se puede brindar al juzgador los elementos para que lo pueda reproducir o hacer o solicitar una pericial del correo electrónico o de la USB. Pero lo importante es que debe de tener el mensaje de datos. Sí. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahora vienen los ejemplos de jurisprudencia. Esto es muy rápido porque seguro van a venir muchísimas preguntas, pero que ya ha habido algunas, que ahorita hemos estado conteste y conteste, pero fíjense, lo que voy a tratar de mostrarles es un tour, por así decirlo, sobre los criterios que ha tenido nuestro máximo tribunal precisamente en cuanto a resoluciones y jurisprudencias. Fíjense que originalmente hacía una referencia a Internet y decía la documental consistente en información extraída de Internet como documento innominado puede indicársele valor, asignársele valor indiciario. Es un indicio. Primeramente decían, pues fíjense como que de manera como que un tanto cuidadosa, es un indicio. Vámonos a la segunda. Documentos y correos electrónicos, su valoración en materia mercantil. Si yo puedo garantizar que sean atribuibles, íntegros y accesibles, son prueba en juicio, conforme a lo establecido en el propio código. Hasta ahí se fortalece ese mismo principio y de ahí pues se empieza a operar esa garantía de pues que esté establecida en la propia norma. Vámonos para adelante. Mensajes de datos o correos electrónicos son pruebas documentales que pueden acreditar la existencia de una relación comercial entre las partes en juicio, siempre y cuando cumplan con esos requisitos establecidos en el código: atribución, integridad y accesibilidad. Fíjense cómo va cambiando de ser muy inocente hacia como señora gorda en microbús, como que empezó por un pedacito y después se fue acomodando y ahora ocupa medio tren. Vámonos a la siguiente. Firma electrónica en operaciones bancarias y comerciales es una fuente válida y cierta de obligaciones para los tarjetavientes, a menos que el proceso que le dio origen esté vulnerado o no sea, o sea vulnerable. Es decir, que no podamos garantizar que sea atribuible, íntegro y accesible para una ulterior consulta, pero ya de principio le da valor. Vámonos a la siguiente, creo, firma electrónica, requisitos para considerarla avanzada o fiable. Ya teníamos casi 15 años en este entonces de utilizar modelos de firma electrónica para cuestiones fiscales. Es decir, de hecho, pues ya los tribunales lo ocupan para ellos mismos, ¿no? Vámonos a la siguiente. Documento electrónico. Si cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción, su eficacia probatoria es plena. Fíjate nada más cómo están terminando. Llegaron al otro lado de la balanza. Tenemos prueba, amigos. Y pues también se están refiriendo en otros sentidos
a otras disposiciones. Por ejemplo, hay hace poco, en abril del año pasado, una disposición orientada a bancos respecto de terminales punto de venta en cuanto a uso de esta presunción de atribución a la cual nos hemos referido, en donde hubo una contradicción de criterio y se pidió que el banco dotara de elementos suficientes a los titulares de la cuenta para que también puedan probar que son ellos los que lo están haciendo. Creo que esta era la última, no estoy seguro. Ya, una más, esta. Pues estas son, y ahora vámonos a las preguntas, que está poniéndose divertido esto. No, Alfredo, esta es la última que queda, que no la alcanzaste a comentar. Perfecto, pues nos vamos a las preguntas. Ok, sí. Bueno, muchas gracias primero a todos. Creo que fue muy ilustrativo. Creo que es un tema bastante importante y como pueden ver hubo una alta demanda, tanto en la asistencia como en las preguntas. Voy a partir con preguntas que están desde el principio. Hay preguntas de todo tipo. Ya, primero algo rápido que Oye, Montserrat Benjamín, Hermosillo... ¿me dejas nada más decir Sí, algo rapidísimo? Oigan, sí. vi esta pregunta y en México le tenemos pavor al SAT por el tema de fiscalización. Cuando se usa la fiel del SAT para firmar, el SAT no se entera ni siquiera que firmaste, menos lo que estás firmando. El SAT no se entera que usaste la fiel para firmar. Eso es Entonces, importantísimo. no tiene nada que ver firmar con la fiel, con fiscalización. No es una manera de que el SAT vea que estás firmando. No funciona así. Ahí luego puedo pegar una liga donde se explica por qué no, para que estén tranquilos. Pero ya, es lo que quería decir, porque en México nos da mucho miedo eso. Por supuesto, muy, muy importante. Voy a responder dos preguntas cortas que son de Webdocs específicos y después pasamos también a mi fiel y pasamos también en profundidad a los aspectos jurídicos. Montserrat Hermosillo pregunta, para la firma simple, ¿la contraparte debe tener también Webdocs para poder realizar la firma? No, en el caso de utilizar la firma electrónica simple de Webdocs, simplemente está incorporado en las licencias que tú tienes y con esas licencias puedes invitar a más usuarios externos, aunque no tengan licencia. Por ejemplo, si tú tienes 3 licencias de Webdocs para operar en la plataforma, tú puedes invitar a toda tu contraparte, que pueden ser 50 personas, puedes invitar a todos tus trabajadores, que pueden ser 100 personas. Eso no requiere ningún tipo de licencia. Y adicionalmente, preguntan, además de firmar en su plataforma, ¿puedo hacer o editar textos, por ejemplo, contratos? Que pregunta Iracema. Sí, la plataforma está hecha para la gestión del contrato. Desde las solicitudes, redacción del documento, negociaciones, modificaciones, aprobaciones, culmina la parte de creación del documento en la firma electrónica, tanto con la firma de mi fiel como la firma nativa de Webdocs, y después de esto se le hace seguimiento al documento a través de control de fechas y reportería para encontrar cuellos de botella, dónde están los desempeños que se pueden mejorar, dónde están los responsables que están teniendo las faltas, etc. Ahora, ya en aspectos de Rebeca Flores, Tomás, ¿tú estás viendo las preguntas también? Sí. Ahí Rebeca Flores tiene una pregunta también dirigida para ti. Cuando tienes, sí, hay muchos proveedores de firma electrónica diferentes. Entonces, ¿cómo eliges a un proveedor? En el caso de que sea firma electrónica avanzada, que es el que más familiarizado estoy yo, tienen que cumplir los 4 del Código de Comercio del que hablamos, del 97. Entonces, que usen un certificado del SAT. Ese es el más fácil porque puedes ver que están usando un certificado. Y el 2 es que la firma se haga en el navegador. En el momento en que alguna plataforma, si se sube el key, o sea, la plumita con la que firma, si se sube al servidor del proveedor, ya valió. Porque entonces ya no tienes ese segundo requisito de que al momento de la firma, los archivos para que estaban en exclusivo control del firmante. Entonces, cuiden esos dos. Y bueno, otras cosas de que sean técnicamente capaces y legalmente capaces, pero esos son las dos que tienen que estar muy seguros. Usar un certificado emitido por un PCC y que tengan cuidado de cómo se maneja la llave privada en el sistema. Yo creo que este punto es importante, yo creo que es una pregunta para todos. Alejandro Valdía pregunta si este tipo de firma está totalmente legalizado y de fácil uso. ¿Por qué creen que aún no se usa en el ámbito bancario e inmobiliario? ¿Cuál es la dificultad? Alfredo, ¿quieres decir? Yo diría que es miedo de los abogados a los jueces. Esa es mi percepción. Mira, lo que está pasando es, tenemos una situación interesante y es más psicológica y sociológica que jurídica. ¿Qué está pasando en algunas empresas? Cosa que ya está cambiando y precisamente la pandemia
está ayudando en mucho a agilizar todas estas cosas. ¿Qué pasa? Como que tenemos una muy poca o muy mala reacción a las equivocaciones, al error. Como que la reacción de equivocación normalmente en una empresa es correr al director jurídico. Si por cualquier motivo se equivoca por cualquier cosa, vamos a correr al director porque la regó, ¿no? Porque se equivocó. Entonces, ¿qué busca el director? Dice, yo no pruebo nada nuevo, no me vaya a equivocar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues se queda nadando de muertito, por así decirlo, tal y como se ha hecho, porque no han corrido a mis antecesores, pues yo así me sigo, ¿no? Entonces, ahora la necesidad comercial lo está imponiendo y eso, pues la verdad es que ha ayudado a generar confianza y a dar el brinco, ¿no? Pero eso es, o sea, jurídicamente hablando, claro que tenemos fortaleza jurídico. Es más, ¿saben cuál es el antecedente más remoto que tenemos en México para la contratación utilizando medios tecnológicos entre ausentes? ¿Saben cuándo fue la primera vez que se legisló en pues en nuestra legislación? En 1880 y tantos, con nuestro Código de Comercio para las operaciones por telégrafo. Y de ahí a la fecha ha llovido muchísimo, ¿no? O sea que claro que es válido, claro que es vigente, claro que es reconocido en tribunales, hay que saber hacerlo, porque tampoco son cacahuates, pero pueden estar tranquilos. La verdad es que hay seguridad jurídica para el uso de medios tecnológicos. Buenísimo. Hay varias otras preguntas ahí, Benjamín. Muchísimas. Tenemos Sí, una estoy... gran cantidad de asistentes, ha sido muy exitoso este webinar y hay muchas, muchas preguntas. Oigan, aquí, bueno, estoy viendo, se está repitiendo en el chat que si una firma simple no es válida, que si una firma... El hecho de que una firma sea impugnable no quiere decir que no sea válida. Entonces estamos, una cruz y una servilleta es válido. El problema es demuéstrale al juez que esa firma o esa cruz corresponde a Alfredo. Es un tema de presentar pruebas y convencer al juez de que sí fue la otra persona la que firmó. Entonces, un NIP es una firma y es válida. Ahora, pues es más fácil impugnarla porque, pues, puedes decir, no era, yo no fui, ciertas cosas, ¿no? La avanzada y la simple son válidas. La única diferencia es que la avanzada tiene no repudio, porque el proceso de emisión del NIP, digamos, se hizo muy estrictamente. Por eso es que la fiel no es fácil sacarla. Hay que ir y hacer todo esto porque eso es lo que le da las características que la convierten en no repudiable. Entonces, son válidas, pero es un tema probatorio. Y con la Otra fiel no pregunta, pruebas y la otra parte no puede negar. otra pregunta que hace Efectivamente, Katia. como menciona Tomás, en el ámbito de la firma simple se requiere un peritaje para probar efectivamente y acreditar directamente que la persona al otro lado firmó. En el caso de la firma avanzada, eso se da por entendido de que es así, por los niveles Complementando una de pregunta un poco acceso. distinta, Benjamín, que hace Katia Torres. Pregunta si WebDocs y MiFiel son dos proveedores distintos. Sí, somos empresas distintas, pero estamos integrados. Pues, para que quede clara esa pregunta. Sí, eso para dejarlo bien en claro, WebDocs en su sistema de gestión contractual tiene una de las fases que es firma electrónica. Y en firma electrónica cuenta con su firma nativa, que es simple, ¿ya? Que sirve para muchos casos, pero también tenemos la integración con una de las firmas electrónicas más fuertes de México, es la firma electrónica de MiFiel. ¿Para qué? Para darle robustez a toda la estructura de la gestión contractual, de tal manera de que puedan manejar todo tipo de contratos, de documentos, de básicamente todas las índoles necesarias, y en el caso de requerir, obviamente, la utilización de firma avanzada por la naturaleza del documento, simplemente utilizan su certificado y la información, obviamente, que le ha entregado MiFiel para cubrir ese aspecto de toda la gestión contractual. Y con eso, WebDocs entrega una herramienta muy potente para la gestión contractual de las áreas legales, jurídicas, en general. Buenísimo, tenemos gran cantidad de preguntas.
daremos unos minutos más. Yo creo que una pregunta más, tal vez, Sí, para yo ir creo cerrando. que son muchas y vamos a estar respondiendo también, podemos dejar nuestros datos y también ir respondiendo. Pues, ¿qué pregunta ustedes me dicen? Pues tenemos muchas. Ah, mira, hay una, si quieres la siguiente, la de Roberto Ángeles. Dice, para una empresa que otorga créditos a personas físicas, ¿qué es más recomendable para firmar los contratos, pagarés y demás documentos? De tal manera que en una disputa por no pago del crédito se puedan presentar las firmas y se confirme la obligatoriedad de lo que se firma para requerir el pago de dicho crédito. Mira, si se trata de una persona física, hay que ver, depende del importe del crédito, porque si es un contribuyente que requiere utilizar firma electrónica porque su nivel de ingresos, pues llega a contar con un certificado digital de firma electrónica avanzada, sin lugar a duda, una firma electrónica avanzada. Si no, en ese caso, en caso de que no tuviera una firma electrónica avanzada, con una firma simple, pero teniendo mucho cuidado en la parte del enrolamiento y en los dos casos teniendo una constancia de conservación. Excelente, yo creo que estamos, nos pasamos por bastantes minutos del tiempo, pero parece que fue un webinar muy provechoso. Creo que abordamos hartos puntos importantes de este tema tan relevante como comentamos, que es la firma electrónica. Como nosotros que somos todos del ámbito de la transformación digital y estamos en el mundo de la firma electrónica, les podemos comentar que ha habido una explosión de requerimientos de firma electrónica en esta época, debido a la contingencia y también a los cambios de trabajo que existen en el mundo. Por lo tanto, les recomendamos fuertemente analizar estos temas, tomar esta información que viene referido de expertos para, obviamente, tomar sus decisiones. Y, por supuesto, estamos acá disponibles para lo que necesiten. Si necesitan algún tipo de consultoría, asesoría, con mucho gusto los podemos apoyar para abordar estos temas. Y muchas gracias también a todos nuestros panelistas, que fue una excelente presentación y muy ilustrativa. Muchas gracias, Alfredo, Tomás, Benjamín. Gracias a ustedes, de verdad un gusto y cuídense mucho. La verdad. Déjenme hacer otro comercial rápido. En el blog de MiFiel, muchas de estas preguntas ya las hemos contestado en el blog. Entonces váyanse al blog de blog.mifiel.com, le pican que les enseñe la sección legal y qué es una constancia de conservación, quién emite constancias de conservación, tengo que ser fiel de persona física o moral. Todos esos temas ya tenemos artículos que pueden consultar. Entonces muchas de esas preguntas se contestan ahí pueden encontrar las respuestas. Excelente. Muchísimas gracias y bueno, estaremos enviando también más material para que se mantengan al tanto también de las redes. Muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a Gracias, Alfredo. todos. Gracias, Tomás. Gracias, Manuel. Gracias. Nos vemos.